usado en el laboratorio tiene una clasificación asignada de acuerdo a la función que desempeña. El material de vidriería tiene diversas clasificaciones. Vamos a comenzar con el material utilizado para medir. Esta es una pipeta volumétrica, una pipeta graduada, que como se puede observar, aquí tiene una graduación y aquí tenemos una bureta, la cual tiene un uso específico. Podemos identificarla fácilmente por la llave que se encuentra en uno de sus extremos. Las probetas también tienen graduación y se pueden encontrar de diferentes volúmenes en el laboratorio, así como el matraz volumétrico de igual forma en diferentes tamaños. Todos estos materiales son utilizados para medir. Dentro del material de vidriería se encuentran estos recipientes, los cuales son utilizados para contener diferentes líquidos y son principalmente vasos de precipitados en diferentes capacidades, matraces Erlenmeyer también, que mide diferentes volúmenes, tubos de ensayo y vidrios de reloj. Otro material de laboratorio que se utiliza con bastante frecuencia es el material para sostener. Aquí tenemos un soporte universal, la pinza de nuez, que se coloca usualmente en el soporte universal para sujetar materiales como las pinzas de 3 dedos y el anillo metálico. También tenemos la pinza para tubo de ensayo y el tripié, que nos sirve como soporte. Otra es la pinza para vaso y la gradilla metálica. Finalmente, existe otra clasificación, que es la del material que tiene un uso específico, es decir, que solamente tiene una función. Entre estos se encuentra el mechero, utilizado para conseguir una flama, el agitador de vidrio para mezclar sustancias líquidas, el escobillón para limpieza del material de vidrio, la espátula para el manejo de sólidos durante la pesada, pinómetro para el cálculo de diferentes densidades en diferentes líquidos, propipeta, que nos ayuda a utilizar de forma adecuada la pipeta. En este caso se utiliza una jeringa comercial. También se tiene una piseta que contiene el agua destilada a utilizar para el enjuague de material de vidrio. Y finalmente una tela de asbesto para esparcer la flama. A continuación se presenta el material con el cual se va a trabajar en los diversos experimentos de ciencia básica. Prácticamente consiste en tener material a microescala. Como pueden observar, ahora tenemos vaso de precipitados de 10 mililitros, una pipeta también de cierta graduación, microagitadores de vidrio, matraz volumétrico de 5 mililitros y probeta de 5 mililitros, existiendo todavía con capacidades menores que posteriormente se mostrarán. También tenemos una chinela en sustitución del vidrio de reloj.
así como tubos de ensayo a nivel micro con capacidades de 2 a 3 mililitros y su pinza para sujetarlo, junto con su gradilla metálica, microespátulas, propipetas, goteros y un microescobillón. De igual manera, en esta escala se tiene la piseta correspondiente. Todo este material se le va a proporcionar al estudiante con la finalidad de que se cumplan algunos de los principios de la química verde. El más claro es el de reducir la cantidad de reactivo utilizado en los experimentos. Finalmente, al alumno se le proporcionará un kit donde se involucran todos estos materiales para que puedan llevar a cabo las actividades experimentales que se contempla en el plan de trabajo del laboratorio. Así como se hizo la descripción del material de vidrio que se tiene para su uso, también se cuenta con diferentes equipos a utilizar dentro del mismo durante la experimentación. Y tenemos principalmente las balanzas analíticas, una mufla, hornos de secado y un equipo más que se ha incluido, que son hornos de microondas para futuras experimentaciones. Manejo de la balanza analítica. La balanza analítica tiene una burbuja de nivel generalmente en la parte posterior. Antes de hacer uso de este equipo, es necesario corroborar que la burbuja se encuentre exactamente en el centro del nivel y se procede a conectar la balanza a la corriente eléctrica. Posteriormente, se verifica que las puertas de la balanza se encuentren cerradas y se enciende presionando el botón ON. Es necesario esperar a que la balanza indique un peso de 0. Se abre la compuerta y se introduce la chinela, recordando cerrar la compuerta. Esperamos a que el peso indicado en la pantalla deje de variar y presionamos nuevamente el botón de ON para colocar en 0 nuevamente a la balanza y procedemos a pesar. Con una mano se sostiene el reactivo analítico sólido y con la otra la espátula. Se abren las compuertas de la balanza, se introducen ambas manos y comenzamos a tomar el reactivo. Hay que tener cuidado de no dejar caer el sólido fuera del vidrio del reloj, ya que la balanza registrará un peso que no es el que nosotros deseamos y además puede ocasionarnos una corrosión del plato de la balanza por el tipo de reactivo que estemos manejando. Se cierran ambas compuertas, colocamos la tapa del reactivo y se procede a registrar la masa obtenida en la balanza. Se retira la chinela de la balanza, teniendo cuidado de no derramar el reactivo en el plato de la balanza. Se coloca la chinela sobre la mesa de trabajo
y se cierra la compuerta de la balanza. Volvemos a colocar la balanza en 0 y apagamos la balanza con el botón de off. Como parte del manejo de algunos equipos de laboratorio, vamos a explicar cómo utilizar la balanza granataria, que es utilizada principalmente para pesar reactivos corrosivos que no pueden pesarse en la balanza analítica, como por ejemplo el hidróxido de sodio. Inicialmente, la balanza debe ser calibrada auxiliándonos del tornillo que se encuentra debajo del plato de la balanza, asegurando también que se junten las líneas del cero fijo con las del brazo que lleva las pesas. Colocamos el vidrio de reloj en el plato de la balanza y la taramos, es decir, que la posición del brazo debe quedar nuevamente en 0 y anotamos la masa del vidrio de reloj indicada en la escala. Posteriormente, tomamos el reactivo que vamos a pesar y lo agregamos al vidrio de reloj de forma rápida. Una vez que se haya obtenido la masa del reactivo analítico, se traslada al vaso de precipitados, donde se va a realizar la disolución. Una vez que se tiene la masa del reactivo sólido requerido, se vacía dentro del vaso de precipitados para asegurarnos de que nos llevamos la cantidad de sólido completa. Se enjuaga la chinela con agua destilada sobre el vaso de precipitado 3 veces con pequeña cantidad de agua. La cantidad de agua agregada al vaso de precipitados debe ser aproximadamente la tercera parte del volumen que se va a agregar al matraz volumétrico. Posteriormente se procede a agitar hasta que todo el sólido esté perfectamente disuelto. Si es necesario, podemos agregar más agua destilada para asegurar que se disuelva todo el reactivo, teniendo cuidado de no rebasar el volumen del matraz utilizado. Una vez que el reactivo está disuelto, procedemos a agregar la disolución en el matraz volumétrico. Colocamos una parte del agitador de vidrio dentro del cuello del matraz para evitar derramar el líquido y comenzamos a vaciar el contenido del vaso, haciendo que resbale por el agitador. Hay que tener mucho cuidado para que el líquido no se derrame fuera del matraz. Enjuagamos el vaso con agua destilada para recoger todo el reactivo que pueda haber quedado adherido en las paredes del vaso. Con 3 enjuagues es suficiente. Enjuagamos la varilla y procedemos al aforo. Esto significa que vamos a agregar agua al matraz hasta llegar a la marca de aforo, que es la línea blanca y delgada que está en el cuello del matraz. Al agregar el agua se va a formar un menisco. La base de ese menisco debe encontrarse por encima de la línea de aforo y hay que tener mucho cuidado de no sobrepasar ese nivel, puesto que varía la concentración de la disolución.
Posteriormente se tapa el matraz y se mezcla la disolución, invirtiendo el matraz 3 veces para homogeneizar la mezcla. Finalmente, destapamos el matraz para asegurarnos de que resbale todo el líquido que pudiese haberse quedado adherido al tapón y a las paredes del matraz. La operación de disoluciones a partir del reactivo analítico líquido es realizada en la campana de extracción para evitar inhalar los vapores que puedan desprenderse y que son expulsados de los reactivos o de las disoluciones. Antes de cualquier cosa, se enciende la campana de extracción y todo el tiempo debe permanecer encendida hasta el término de la preparación. En este caso, vamos a apagarla para que se pueda escuchar la explicación. Se toma el reactivo analítico líquido y lo vertemos en un vaso de precipitados con la ayuda de una varilla de vidrio. Es muy importante que nunca se tome el reactivo a partir del frasco donde está contenido, para evitar contaminar todo el líquido. Siempre se vacía primero en un vaso de precipitados. A continuación, se procede a tomar la cantidad de reactivo necesaria, ayudándonos de una pipeta a la que se le coloca una propipeta, en este caso jeringa, para poder succionar el reactivo. Con una mano se sujetan el vaso y la pipeta, mientras que con la otra se succiona el reactivo con la propipeta. Una vez que tenemos la cantidad de reactivo necesaria, se procede a agregarla al matraz volumétrico, y es muy importante que el matraz contenga una tercera parte de agua destilada del total de su volumen, para evitar una reacción violenta. Cuando trabajamos con ácidos, es muy importante recordar que el ácido debe ser agregado al agua y nunca de forma contraria. Se coloca la pipeta dentro del matraz y liberamos el líquido poco a poco. Después se llena el matraz con agua destilada, cuidando de no rebasar la marca del aforo. Se tapa el matraz y se voltea en 3 ocasiones para mezclar la disolución perfectamente. Finalmente retiramos el tapón del matraz para dejar que escurra el líquido que haya quedado atrapado. Una técnica usual en el laboratorio son las titulaciones, para las cuales es necesario el soporte universal, al cual se le va a colocar una pinza de 3 dedos o una pinza llamadas de mariposa, que es la que comúnmente se utiliza, auxiliándonos de las pinzas de nuez en algunos casos y asegurándonos de sujetarlas firmemente, y se procede a colocar la bureta en la pinza.
Hay que tener cuidado de colocarla con firmeza para evitar que se caiga, pero suavemente para que no se rompa al sujetarla. Como podemos darnos cuenta de lo que la muleta está firmemente sujeta, si damos un tirón hacia abajo y esta no se mueve de su posición, si se mueve quiere decir que no está bien colocada. Hay que asegurarse. Para realizar la titulación se debe colocar un fondo blanco para poder apreciar adecuadamente los cambios de color en el lugar donde se coloca el matraz. Además, se procede a purgar la bureta retirando el aire contenido en la punta de esta. A continuación, colocamos el matraz con la disolución sobre el soporte y a continuación se adiciona el indicador. Después mostraremos cómo debe sujetarse la bureta y el correcto movimiento del matraz. Colocamos los dedos alrededor de la llave de manera que ésta pueda moverse fácilmente y libremente y empezar a titular, adicionando el líquido contenido en la bureta y moviendo el matraz en forma circular, y al término de la titulación giramos la llave nuevamente y cerramos la bureta para evitar que se derrame más líquido. En los laboratorios de ciencia básica tenemos un experimento donde se utiliza un pignómetro a peso constante, el cual se utiliza para medir la densidad de sustancias líquidas. Esta es una práctica que requiere mucha precisión, por lo que es necesario el uso de guantes para evitar modificar el peso del pignómetro. Para llenar adecuadamente el pignómetro, colocamos un agitador de vidrio en la orilla del mismo y vertemos la disolución. No importa si se derrama un poco de líquido, es necesario llenarlo completamente. Una vez lleno y con la ayuda de una servilleta o papel que no desprenda residuos, secamos la parte superior del pignómetro para retirar el líquido que haya podido haberse derramado. Posteriormente, colocamos el tapón del pignómetro en un solo y rápido movimiento. El tapón tiene un capilar por donde va a ascender el líquido. Para asegurarnos de que el pignómetro está completamente lleno, es necesario verificar que en la parte superior del tapón haya una gota de la disolución. Finalmente, se pesa con el contenido del líquido problema. En el caso de las preparaciones de disoluciones patrón, que requieren una exactitud mayor, es necesario que el material se encuentre a peso constante. En este caso se va a utilizar un pesafiltro manipulándolo de la siguiente manera. Se va a colocar el pesafiltro dentro de un vaso de precipitados con su respectivo tapón. Posteriormente se cubre el vaso con un vidrio de reloj y procedemos a colocarlo dentro de un desecador. El cual contiene cloruro de calcio
que ayuda a mantener libre de humedad el material que vamos a introducir. Para retirar la tapa del desecador es necesario deslizarla con cuidado hacia uno de los extremos. A continuación, se introduce el material que está dentro del desecador a una estufa u horno de secado que ha sido predispuesta a 105 grados centígrados, en la cual se introduce el vaso junto con el pesafiltro. Teniendo cuidado de que siempre el pesafiltro quede destapado y dejando a un lado el tapón dentro del vaso de precipitados. Una vez transcurrido el tiempo, se retira el vaso de la estufa y se coloca nuevamente dentro del desecador, donde lo dejaremos enfriar de 5 a 15 minutos. Teniendo cuidado de no cerrar la tapa del secador completamente para que no se dificulte abrirlo más tarde, ya que por el calentamiento se forma un vacío dentro del desecador. Pero sí es necesario cerrarlo 3 a 5 minutos posteriores para evitar que adquiera humedad del medio ambiente.